Los momentos más críticos para las empresas en Colombia se presentaron en 1999 por la crisis hipotecaria, en 2020 por el fenómeno de aislamiento y 2023 tras los cambios geopolíticos y financieros que trajo una nueva normalidad. Con base en esto, presentamos esta miniserie compuesta por 4 capítulos en la que queremos compartir los elementos que conllevarán la competitividad de las empresas para poder enfrentar el periodo 2024-2026. En esta entrega queremos poder analizar cuáles van a ser los determinantes para la competitividad empresarial de aquí hasta el 2026, teniendo en cuenta que el sostenimiento de las empresas, su duración en el largo plazo, es lo que fomenta, lo que desarrolla los sectores y posteriormente se genera bienestar alrededor de la sociedad. Entonces, ¿qué debemos tener presente? Un determinante de competitividad va a estar asociado al entorno económico y empresarial en el que se mueven esas diferentes compañías, cuáles son esas características. Luego vamos a analizar un poco cuáles son los retos que se vienen frente a esa competitividad, qué oportunidades hay y cómo tener algunas recomendaciones para trazar o mantener ese norte al interior de nuestras organizaciones. Entonces, el entorno económico. Miren, básicamente las organizaciones conviven en un elemento que tiene que ver con la confianza. Hay diferentes agentes que miden la situación de confianza sobre un país. Tal vez algunas de las medidas más utilizadas son los spreads de riesgo, esos spreads de riesgos que básicamente analizan cuánto rinde un bono en Colombia frente a lo que rinde en Estados Unidos, y esa diferencia pues básicamente se llama un spread de riesgo. Si esa diferencia es muy amplia, quiere decir que poner los recursos en Colombia es bastante riesgoso. ¿Qué le está ocurriendo a las compañías en medio de este elemento de riesgo? Pues digamos que en la evolución de la historia más cercana, cuando hablamos de la historia más cercana nos referimos desde 1998 hasta la actualidad, nosotros pasamos por unos momentos donde el mantenimiento o el desarrollo de las empresas en nuestro país era bastante complejo. Estamos hablando de los periodos sobre todo desde por allá del 98 hasta más o menos el 2002, luego pues unos años posteriores, pero ese punto principal que estamos hablando en las presidencias de Ernesto Samper y de Andrés Pastrana fueron los mayores picos de riesgo para nuestro país, el mayor nivel de spread de riesgo. Teniendo en cuenta que en aquel momento había un gobierno, el caso de Ernesto Samper, lleno de narcotráfico, de ahí adicionalmente la crisis hipotecaria que se gestó a finales de ese gobierno, que posteriormente recibió Andrés Pastrana, que no la pudo solucionar de forma radical, y ahí hubo muchos elementos de quiebras empresariales, y luego pues Andrés Pastrana no logró sacar adelante ese proceso de negociación con la guerrilla de las FARC. Entonces, un país lleno de guerrilla, con mucho nivel de inseguridad, pues el desarrollo empresarial iba a ser bastante complejo, bastante limitado. Posteriormente vimos una disminución en ese nivel de spread de riesgo liderado desde el gobierno de Álvaro Uribe, posteriormente dándose una continuidad en Juan Manuel Santos, también lo mantuvo Iván Duque. Sin embargo, en el gobierno de Iván Duque los niveles de riesgo empezaron a incrementarse producto de los efectos negativos del aislamiento por pandemia, y que no logró sacar adelante esa reforma tributaria que posteriormente se convirtió en un estallido social, y ahí volvimos a perder nuestra calificación o nuestro grado de inversión. Nuestro nivel de riesgo empezó a incrementarse, se mantuvo bastante alto, un nivel alto en la entrada del gobierno de Gustavo Petro, y recientemente ese nivel de riesgo ha venido siendo más moderado, teniendo en cuenta que las políticas lideradas desde Gustavo Petro pues tienen que pasar por el frente del Congreso. Ha habido mucha contención en ese frente, y en nuestro país se ha mantenido la independencia de las instituciones. Entonces estamos en unas organizaciones que conviven con un nivel de riesgo que no es el mismo riesgo alto que teníamos entre el 98 y el 2002, pero sí hay unas condiciones un poco más moderadas, pero considerables frente al desarrollo en materia empresarial. Ahora bien, las empresas finalmente, cuando se desarrollan y tienen una competitividad, pues luego logran generar mayores niveles de producción, mayor crecimiento, dinámica en ventas, generación de puestos de trabajo, posteriormente generación de utilidades, políticas de inversión. Una de las dinámicas que refleja, un análisis de los que refleja este nivel de competitividad, está asociado al comportamiento del PIB. Un PIB en nuestro país que, luego de acelerarse de una manera muy marcada en el 2021 y en el 2022, nuestro país terminó siendo el de mayor crecimiento, si dejamos de lado en nuestra región a la Guyana, que con el descubrimiento de petróleo pues se disparó en su dinámica de PIB.
Si no lo tenemos en cuenta, nuestro país terminó siendo el de mejor performance de crecimiento en el 2022. Ahora bien, eso significó que las compañías, posterior al fenómeno de aislamiento, lograron recuperar sus niveles y sus dinámicas de ventas en el periodo del 2021 al 2022, incluso se expandieron a un mayor nivel, pero se puso una presión bastante marcada para su desarrollo futuro. Y cuando hablamos de unas presiones bastante marcadas es que empezamos a ver una serie de fenómenos o efectos post-COVID, efectos desde la parte geopolítica a nivel global y también esos efectos de percepción de menor nivel de confianza desaceleraron los niveles de inversión en nuestro país y básicamente el 2023 cerramos con un PIB cercano al 1%. Las empresas, ¿qué les va a ocurrir en los próximos años? Pues van a tener una mejor dinámica, pero todavía no vamos a hablar de una aceleración o un buen desempeño integral luego en la economía. Ese mejor desempeño lo veremos más hacia los periodos posterior al 2026, quiere decir que el 2024 y el 2025 van a ser periodos de transición en la recuperación del dinamismo empresarial y por eso cuando vemos las proyecciones en materia de PIB estarán creciendo en el orden del 2%, en el mejor de los casos en el 2024 hasta llegar al orden de un 3% hacia el 2025. Otro elemento importante, pues luego las empresas a partir de esa dinámica de crecimiento pues logran generar los puestos de trabajo. Si esos puestos de trabajo pues son formales y adicionalmente tienen un alto nivel de tecnificación, de conocimiento, pues luego generan productividad en las organizaciones. Que hay un fenómeno relevante y es que los puestos de trabajo que ha logrado generar la economía colombiana han sido bastante interesantes. Pasamos de un nivel de desempleo por allá en el 2020 del orden del 21% a estar en niveles del orden del 10%. Sin embargo, hay una alerta y es que al cierre del 23 pues terminamos teniendo un desempleo de doble dígito cuando veníamos teniendo un dígito. Eso básicamente lo que muestra es que la afectación en productividad y en dinámica de las empresas luego conllevó a despidos o a retiros de personas al interior de las organizaciones. ¿Qué creemos que va a ocurrir? Que esos niveles de desempleo se van a mantener en el orden del 10% por lo menos en el 2024 y hacia el 2025 podrían retornar al nivel de un solo dígito. ¿Qué es más importante o qué también es muy relevante en este análisis en la parte de desempleo? Es que esos puestos de trabajo que se creen logren crearse de una manera formal. Sin embargo, en nuestra economía estamos en un nivel de informalidad del orden del 55%. Eso quiere decir que más de la mitad de las personas que tienen un puesto de trabajo no se paga por ellas ni salud ni pensión. Por eso tenemos un problema financiero bastante marcado en ambas carteras, tanto en el frente de salud como en el frente de pensión, por una falta de recursos. Cuando miramos esa competitividad empresarial, tenemos que entender que en nuestra economía cómo se distribuyen las organizaciones, es decir, las principales empresas, en qué tipo de sectores están o cómo se conforman. Básicamente nuestra economía es una economía que se ha convertido muy del comercio, o sea, el principal sector de nuestra economía colombiana es el comercio, en niveles de PIB, donde el PIB puede estar en el orden de los 1.000 billones de pesos, estamos hablando que un comercio te representa 86,8 billones, ahí es donde está la principal densidad empresarial. De ahí le siguen las actividades inmobiliarias que per se no es empresa, pero pueden ser empresas, sino que es la gran mayoría personas naturales que a medida que los niveles de empleo fueron recuperándose en la historia de nuestro país, las personas se desplazaron de la pobreza a una clase media, empezaron a mejorar su situación de ahorro, gran parte de ese ahorro terminó destinado a lo que tiene que ver con la adquisición de una vivienda para ponerla en arriendo, o una bodega, o una oficina, para ponerlo en arriendo o luego para hacer un fenómeno de compraventa. Eso es el sector de las actividades inmobiliarias, es el segundo principal sector de nuestra economía. En el tercero hay un fenómeno similar y es que en esa mejora de las condiciones económicas de las personas en nuestro país, muchos empezaron a profesionalizarse, ¿sí? A invertir en unos estudios de pregrado, unos estudios de posgrado y luego de esos estudios, producto de su experiencia, empezaron a crear una serie de oficinas independientes, oficinas de abogados, de contadores, de científicos, de arquitectos, en un montón de actividades. Esas oficinas, esos consultores independientes, hoy es el tercer sector de nuestra economía, representa algo así como unos 68 billones. El cuarto, terminamos teniendo una dependencia importante de lo que es el sector público.
Por eso cuando el sector público, el gobierno, no tiene un alto nivel de ejecución de los recursos, como nos pasó el año pasado, que se encuentra que los ministerios ejecutaron más o menos el 85% de los recursos del presupuesto, si no hay una buena ejecución y tú dependes de manera importante en nuestra economía de ese sector, pues luego vas a tener un decrecimiento económico o un ritmo económico bastante lento. Ahora bien, esa administración pública tenemos una dependencia importante, es el cuarto principal sector. De ahí le va a seguir el tema agro, le sigue el transporte, le sigue la parte de educación y ha llamado mucho la atención de nuestra economía y de ahí un reto bastante marcado en competitividad es que nosotros empezamos a perder el nivel de competitividad y empezamos a ceder el mercado a actores internacionales. Por eso se desaceleró la industria dejó de tener una alta participación en nuestra economía y hoy terminan siendo de los sectores con un menor nivel de participación. Cuando tú piensas en sectores, que luego es un sector termina siendo la sumatoria de empresas, vas a encontrar que en el 2023 los que pudieron tener un buen desempeño, quiere decir las empresas que participan en el sector o que lograron expandirse, terminaron avanzando en el frente del entretenimiento, los que se dedican a la pesca y la acuicultura, los que están en el transporte aéreo, la parte de la refinación de petróleo, los que están en la extracción de minerales, lo que tiene que ver con la parte de servicios financieros, sobre todo en el frente asegurador, aquellos que fabrican maquinaria. Las IPS no tanto en un tema de un buen flujo de recursos, pero sí mantuvieron un buen ritmo de crecimiento. Lo mismo que la parte de los generadores de energía eléctrica tuvieron un crecimiento en ventas, no quiere decir sanidad financiera. Lo mismo que la parte de petróleo y gas, que se mantuvo o mejoraron los niveles en materia de producción. Lo mismo que el frente de carbón y el procesamiento de carne. Ahora bien, esos son pocos sectores. Cuando empezamos a hablar de aquellos sectores que no crecieron o incluso que empezaron a presentar caídas en la dinámica de ventas, pues encontramos la construcción inmobiliaria, la silvicultura, el transporte terrestre de carga, todo lo que tiene que ver con la ganadería, chocolate, la confitería, la parte de impresión, los molinos, los hoteles, que si bien llegó un buen volumen de visitantes extranjeros, la caída en el flujo de visitantes locales conllevó a que esos niveles de ocupación terminaran disminuyendo y luego sus niveles de ingreso también contrayéndose. Un tema muy clave que nos pega directamente, cayó el comercio. El comercio cayó a un nivel cercano al orden del 3%, la logística del almacenamiento, la construcción civil, la parte de tecnología, el tema automotriz, la parte química, el frente lácteo, los aceites y las grasas, la mensajería, todo, la gran mayoría de dinámica empresarial terminó teniendo un ritmo bastante bajo y ese pues termina siendo un determinante en materia de competitividad. Otro determinante en nuestro país, y es que nosotros tenemos un buen volumen de importación, o sea, nosotros al año logramos importar cerca de unos 75.000 millones de dólares. Entonces, en esa importación donde hay mucha materia prima que utilizan las organizaciones, pues el comportamiento de tasa de cambio se vuelve un determinante para esa competitividad. En el frente de tasa de cambio nosotros tuvimos unos marcados elementos desfavorables más o menos hasta el 2023, entre el 2022 y el 2023, recordemos que un momento que ese dólar casi que toca los 5.000 pesos y ha venido recomponiéndose, generando una apreciación de nuestra moneda. Esa apreciación de nuestra moneda logra ser más competitivas a las empresas porque en su gran mayoría son importadores. La parte de exportación, si bien es relevante, no es la principal densidad empresarial en nuestro país. Entonces esa apreciación de la moneda, donde muy probablemente en este 2024 vaya a estar hacia los niveles de los 3.800, 3.850 pesos y posteriormente, si la economía marca ese mejor ritmo en dinámica, se mantienen los buenos niveles de inversión extranjera, se mantiene un buen flujo en el frente de remesas, Colombia logra mejorar un poco la percepción a nivel internacional y esa percepción internacional se traduzca en más desembolsos crediticios a nuestro país, esa moneda probablemente seguirá disminuyéndose. Hay un punto de atención y son las elecciones que se presentan en 2024 en Estados Unidos, donde muy probablemente vuelva Donald Trump al mercado y Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia, dependemos de él más o menos del orden de un 27%, entonces cómo van a ser esas relaciones de Donald Trump y Gustavo Petro, eso le generará probablemente una volatilidad a nuestra tasa de cambio, pero en general estamos viendo una dinámica hacia la apreciación que hará que
disminuye el valor de las importaciones que se presenta y eso ayuda al frente de competitividad. Unos elementos adicionales en este frente asociado a los determinantes en materia de competitividad tiene que ver con la inflación y la tasa de interés. ¿Por qué es tan relevante esto? Resulta que si la inflación es alta, las personas con su nivel de ingresos solamente alcanzan a consumir lo necesario. O sea, el ingreso no le alcanza a ser suficiente porque los precios están bastante caros, por eso a inflación no les alcanza a ser suficiente para generar mayor nivel de gasto o para generar ahorro. Por eso cuando veíamos los sectores que estaban cayendo y por ende las empresas, empezamos a ver que caen la parte de textiles, la parte de cosméticos, la parte de marroquinería, los electrodomésticos, la vivienda, lo que tiene que ver con la parte de comercialización automotriz de motocicletas, porque las personas pues no tienen o más bien con su nivel de ingreso no alcanzan a satisfacer todas esas necesidades, no logran fomentar mucho más el gasto ni el ahorro. Entonces, a medida que la inflación desciende, que muy probablemente lo va a hacer en este 2024 y nosotros estimamos que lleguen a niveles inflacionarios del orden del 7%, con ese nivel inflacionario del 7% se va a ir recomponiendo paulatinamente ese nivel de gasto y los sectores pues irán ganando mejor tracción y eso ayudará a la competitividad empresarial. Y un segundo factor es una disminución en las tasas de interés. Vimos que el nivel de tasa de intervención ya está en el 12,75%, probablemente seguirá disminuyendo paulatinamente y en esa disminución paulatina nosotros estimamos que este año llegue al 8,75%. A medida que se va dando esa disminución, pues eso ayuda a la competitividad empresarial porque anteriormente una empresa que llegaba iba a hacer una inversión posiblemente en una maquinaria y se iba a endeudar, iba a tomar pasivo financiero para la inversión en esa maquinaria, luego cuando miraba los costos financieros de esa financiación decía no me iba a ser rentable hacer esa inversión. A medida que la tasa va disminuyendo, vuelve a reactivarse el frente de inversión y te pega directamente en el frente de competitividad. Un último elemento en estos determinantes de competitividad lo tocábamos inicialmente, que era la percepción de riesgo del país. Luego hay que analizar también la confianza o la desconfianza que están teniendo las mismas empresas a su interior. Hay varias medidas que hacen un análisis de confianza. Nosotros desde Sectorial tenemos nuestro propio índice de confianza, es el índice de confianza sectorial. FEDesarrollo hace lo propio midiendo la confianza de los que producen en Colombia, ese es el índice de confianza industrial, y de los que comercializan o venden las cosas en Colombia, ese es el índice de confianza comercial. Cuando uno analiza estos índices, más o menos desde niveles de mediados del 2021, más bien finales del 2021, empezaron a caer de una manera marcada. En el caso de la parte comercial es que no hay un plan como tal de impulso a la dinámica en ventas. En su momento habían impulsos como los días sin IVA, esos días sin IVA se acabaron y en una dinámica con una alta inflación, pues los comerciantes tuvieron muchos problemas para generar un mayor nivel en dinámica en ventas. Eso en la parte comercial. Luego cuando miras a los industriales han tenido muchos problemas en el tiempo, por eso termina siendo uno de los sectores con menor participación en nuestra economía. Esos industriales han visto ceder el mercado a muchos actores internacionales, entonces cuando ven que ese mercado se cede y ellos pierden competitividad, pues la confianza para invertir y para desarrollar industrias bastante baja. Nosotros cuando vamos y miramos el índice de confianza sectorial, nosotros hacemos una medición que va desde 0 hasta los 100 puntos, donde 0 puntos es una plena desconfianza, 100 puntos es una total confianza, quiere decir que las empresas están viendo que a futuro les va a ir bien y aceleran sus niveles de inversión, materializan sus inversiones. Lo que está ocurriendo, más bien lo que ocurrió al cierre del 2023 es que veíamos un nivel de confianza del orden de los 32 puntos. Esos 32 puntos son equiparables a mayo del 2021 cuando empezaron los bloqueos por protesta social y es equiparable a abril y marzo del 2020 cuando empezó el aislamiento. Tenemos una desconfianza fijada al interior de nuestro país. Nuestros empresarios están teniendo mucha desconfianza y esa desconfianza viene desde una amenaza de recesión global que no se dio, pero eso generó la amenaza, entonces la alerta y luego un nivel de desinversión y luego unas políticas estrictas en el tema de reforma tributaria, expectativa por nuevos tipos de reformas, una inflación que no caía, una tasa de interés que no caía. La mezcla de estos elementos junto con problemas de seguridad alrededor del país pues llevaron a ese punto de una desconfianza fijada.
Desde Sectorial construimos semanalmente el sistema de alertas y oportunidades que te permite identificar las oportunidades comerciales que están emergiendo en los sectores, anticipar cambios y mapear sus tendencias para materializarlas en la estrategia de tu organización. Para conocer más sobre este producto, visita www.sectorial.co. Estos elementos, ¿a qué llevaron? Cuando tú analizas las solicitudes de insolvencias empresariales, en el 2023 estamos hablando del orden de 1.377. Ese sería el nivel pico. El nivel pico se había registrado en el 2020 con 1.292 solicitudes de insolvencia empresarial. Una insolvencia empresarial es lo que se denomina una ley 1116, cuando una empresa ve que con su flujo de caja no le va a ser suficiente para dar cumplimiento a las obligaciones que tiene a futuro. Cuando hablamos de obligaciones es pago de proveedores, pagos de nómina, pagos de impuestos, pagos de deuda financiera. Entonces levanta la mano y hace una solicitud de insolvencia. Esa solicitud de insolvencia lo hace ante la Superintendencia de Sociedades, entran y se hacen unos análisis a ver cómo la compañía puede salir de esa situación. Haber llegado en el 2023 a 1.377 solicitudes de insolvencia, pues básicamente lo que nos está mostrando es que los determinantes de competitividad en nuestro país fueron bastante vulnerables, bastante frágiles el año anterior, y eso se tradujo en ese nivel de solicitudes. Cuando lo miramos por tipos de empresa, la gran mayoría están en el comercio. De esas 1.377 solicitudes, un 27% están en el comercio. Luego está el tema de productos para el consumo, que se liga mucho en ese frente. Hay actores de la construcción civil, hay industria de materias primas, están consultoras que cayeron ahí, la parte agropecuaria, el frente de transporte, algunos de turismo y restaurantes, el frente inmobiliario, o sea, el de la compra y la venta o el de el arriendo, pero también están los constructores inmobiliarios. Este fenómeno que estamos hablando de determinantes de competitividad de las empresas en Colombia, resulta que este fenómeno de insolvencias también ocurrió a nivel internacional. Cuando vas y analizas la solicitud de empresa o la cantidad de empresas corporativas que entraron en impago de su deuda financiera, hasta septiembre del 2023 iba en 115. El pico lo había registrado en el 2020 en 181. Estamos hablando de los corporativos, o sea, de las empresas más grandes. De hecho, nosotros fuimos testigos de una, y es el Grupo Casino, que eran los dueños de Almacenes Éxito. Entran en una insolvencia, una situación de impago de deuda financiera y tienen que reorganizarse, y en esa reorganización decide el Grupo Casino vender los activos o varios de sus activos, y entre esos el de Almacenes Éxito. Quiero invitarlos a que estén pendientes de este podcast, porque vamos a hacer más o menos unas 4 entregas de una miniserie que serán los determinantes de competitividad de las empresas. En este primer capítulo nos concentramos en esos principales determinantes que tienen que ver con el entorno económico y empresarial. Posteriormente vamos a analizar en los próximos capítulos cuáles son los retos en competitividad, cuáles son las oportunidades que se están presentando en materia de competitividad y algunas recomendaciones para el norte de nuestras organizaciones. En el próximo capítulo presentaremos la segunda entrega de esta miniserie, donde analizaremos los retos que tendrán las empresas para materializar la competitividad.